Bueno, pues continuamos en este vídeo con los problemas de máxima cobertura y es importante que tengáis en cuenta que, como siempre, en casi todos los problemas que estamos viendo en la asignatura, luego hay subproblemas y podemos añadir condiciones y demás. Entonces, si queremos mejorar las soluciones de los problemas que ya sabemos resolver de máxima cobertura, como el que hemos resuelto en Excel, en el vídeo anterior, pues tenemos varias variantes que son conocidas. La primera de ellas es la que se conoce como cobertura mínima asegurada. Esta sí la vamos a estudiar en este vídeo precisamente. Y existen otras variantes que al menos os deben sonar los nombres, cobertura de reserva y cobertura múltiple, que no vamos a estudiar en lo que queda de curso. Con lo cual, ya os estoy diciendo que en este vídeo nos concentramos en el caso de cobertura mínima asegurada. Bien, pues en este caso lo que nosotros queremos es una distancia tiempo, vamos a tener una distancia tiempo mínima obligatoria para todos los nodos y una distancia ideal para el mayor número de nodos posibles. Bien, vamos a concentrarnos, como os digo, en este caso en las próximas diapositivas. Vale, pues hasta ahora recordemos que siempre estamos fijando en este tipo de problemas de máxima cobertura el número de instalaciones a habilitar, que estamos denotando como P. Pero es muy probable que en nuestra solución algunos de los nodos demandantes no queden cubiertos dentro de la distancia estándar de servicio. De estos nodos que no quedan cubiertos, es posible que algunos de ellos se encuentren a una distancia bastante razonable, bastante alta, de la instalación habilitada más cercana. Bien, pongámonos en este caso. Vamos a pensar con este gráfico. Nos dicen si para cubrir los 3 cuadrados solo puedo habilitar un círculo, ¿cuál de ellos me interesaría más? ¿El A o el B? Es verdad que tal y como está aquí dibujado el radio de actuación de A y el radio de actuación de B, tanto si habilitamos A como si habilitamos B, vamos a cubrir dos nodos que son el 1 y el 2 y en cualquiera de los dos casos el nodo demandante 3 queda fuera. Pero es verdad que tal vez sería mejor habilitar B porque dentro de no ser capaces de cubrir el servicio de 3, no nos vamos a quedar tan lejos de poder cubrirlo como si habilitamos A. ¿De acuerdo? Con lo cual, como os estaba comentando, la solución de la izquierda parece que va a ser claramente peor que la de la derecha, aunque ambas solo cubran 2 de los 3 nodos. Bueno, pues esta idea gráfica es la que representa un poco la filosofía de los problemas de cobertura mínima asegurada. Y es que no vamos a considerar un único umbral de servicio como estábamos haciendo ahora, no consideramos una única distancia crítica, sino que vamos a considerar dos umbrales. Uno de ellos, el que vamos a llamar el ideal, que probablemente no podrán alcanzar todos los nodos, este sería nuestra distancia crítica clásica del problema de máxima cobertura, y vamos a añadir otro umbral que va a ser obligatorio o mínimo y que deberán alcanzar todos los nodos. Es decir, que puede ser que tengamos una distancia crítica un poquito más pequeña, 25, con la cual no seamos capaces de cubrir todas las necesidades que tienen los nodos demandantes, pero añadimos una distancia crítica mayor, por ejemplo 50 kilómetros, y con esa nueva distancia vamos a tener que ser capaces de cubrir todas las demandas. Bien, pues en este tipo de problemas, como existen dos umbrales, van a aparecer dos matrices de cobertura diferentes en el problema. Una a la que vamos a llamar A sub IJ min, asociada a ese umbral mínimo, y otra a la que vamos a denotar como A sub IJ ideal, que va a venir asociada a esa distancia crítica ideal, que como digo sería la clásica en el problema original de máxima cobertura. Las restricciones que vienen asociadas a cada una de esas matrices de cobertura son bastante fáciles de deducir. Por una parte, con respecto a la cobertura ideal, como ya os estoy diciendo, esta es nuestra cobertura clásica del problema de máxima cobertura, con lo cual la restricción queda exactamente igual que en la formulación simbólica del problema clásico. Sin embargo, cuando queramos asegurarnos de que la cobertura de todos los nodos demandantes sí está cubierta, valga la redundancia, por esa distancia crítica mínima, lo que tendremos que hacer es calcular, como siempre,
la cobertura de cada uno de los nodos y asegurarnos que siempre sea mayor o igual a 1, siempre que estemos con ese umbral mínimo, ese mínimo que vamos a requerir. Bien, pues dicho esto, como ya comentábamos, con este dibujo la idea gráfica es bastante evidente, y es que si nosotros ponemos en verde ese umbral ideal y en naranja o marrón clarito ponemos ese umbral mínimo que vamos a requerir, pues bueno, está claro que con A, ni dentro del umbral verde ni dentro del umbral naranja vamos a ser capaces de cubrir 3. Sin embargo, si habilitamos B, con el umbral ideal vamos a ser capaces de cubrir las necesidades de 1 y de 2, y con el umbral mínimo requerido vamos a ser capaces de cubrir también el nodo demandante 3. ¿De acuerdo? O sea que con este gráfico creo que queda bastante bien representada la situación. Claro, en resumidas cuentas, ¿cuál es la formulación compacta? Pues lo que queremos una vez más es maximizar esa cobertura ponderada, igual que en el problema de máxima cobertura, sujeto a que el número de localizaciones o instalaciones que habilito sea menor o igual que P, que nuestras variables de decisión sean binarias, y añadimos esas dos restricciones que hemos mencionado que nos aseguran la cobertura ideal del máximo posible de nodos demandantes y la cobertura total con esa distancia mínima de todos los nodos demandantes. Bien, pues dicho esto, ya hemos ido comentando cada una de las restricciones que significa. Cubro todos los nodos a una distancia mínima y maximizo el número de los cubiertos de forma ideal. Si quisiéramos pensar en un ejemplo de Excel, pues aquí podríamos tener una representación más o menos de cómo nos quedaría nuestra hoja. Tendríamos, como siempre, nuestra tabla con las distancias entre las posibles localizaciones y los posibles nodos demandantes. Tendríamos que elaborar, como ya decíamos, dos tablas de cobertura. Una de ellas vendría asociada a esa distancia crítica ideal, que en este caso son 25 kilómetros, con lo cual montamos toda nuestra tabla de coberturas teniendo en cuenta que en el condicional introduciremos ese dato. Por otra parte, elaboramos la tabla de coberturas con la distancia, con esa cobertura mínima, que en este caso va a ser 50, y pues como siempre introducimos nuestras variables de decisión. Nuestras variables de decisión son unas ciertas x asociadas a las localizaciones, las z asociadas a los nodos demandantes. Además, como dato también me tienen que dar quiénes son esas intensidades con las que nos están demandando los nodos, y tendremos que calcular, por una parte, el vector SC25, este es el suma producto de, por ejemplo, este 1, este suma producto de este vector de aquí por el vector de las x, es decir, que esto es el vector de coberturas asociado al umbral ideal. Es decir, que tendré que pedir que todo esto sea mayor o igual que, como ya sabéis, en la restricción clásica, mayor o igual que zi. Por otra parte, calculamos también el suma producto, es decir, la cobertura asociada a el umbral mínimo, al 50, ¿de acuerdo? Calculamos todo esto y pediremos que todo este vector, en este caso, sea mayor o igual a 1. Recordad, mayor o igual a 1. Y con todo eso e introduciendo el resto de restricciones que ya hemos estudiado, obtendríamos esta solución. Por supuesto, debemos saber interpretar la solución. En este caso nos sale que las localizaciones a habilitar son la 1 y la 2, ¿de acuerdo? La cobertura ponderada 260. Los nodos que estamos consiguiendo cubrir con ese umbral ideal serían los nodos 1, 4 y 5, pero sin embargo los nodos 2 y 3 no hemos sido capaces de cubrirlos con el umbral ideal. Por ello, obteniendo mejorando el problema con este tipo de
umbral adicional mínimo, pues podemos observar que con estos 50 kilómetros ya sí somos capaces de cubrir el 2 y el 3. Y aquí tenéis una representación gráfica de la situación. Si nos venimos aquí, pues tenemos el nodo 2. El nodo 2 lo tenemos aquí arriba, el nodo 3 lo tenemos por aquí, con lo cual pues hemos necesitado efectivamente ampliar, digamos, el radio de actuación de nuestras localizaciones. Bien, pues con todo esto terminamos con los problemas de máxima cobertura.